Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. Este domingo se celebraron elecciones legislativas en Finlandia. 3 partidos muy igualados en las encuestas se disputaban la victoria. De un lado, los socialdemócratas de la primera ministra Sanna Marin y del otro los nacionalistas de Riikka Purra y la coalición nacional de Petteri Orpo. La victoria correspondió a este último, pero por muy poco. Orpo ganó con un 20,8% de los votos, tan solo 10 décimas y 2 escaños más que Riikka Purra. Sanna Marin quedó tercera a una distancia muy corta de los otros dos. Orpo ahora se encuentra ante la tarea de formar una coalición de gobierno y no será un trabajo fácil. La que se despide del poder es Sanna Marin, que ha ocupado el cargo de primer ministro del país desde 2019, cuando sucedió a su compañero de partido, Antti Rinne, tras perder el apoyo del Parlamento. Finlandia es un país tranquilo, en el que no suelen pasar nada relevante, nada importante, pero la invasión rusa de Ucrania le puso hace un año en el centro del foco internacional. Con el apoyo de la práctica totalidad del Parlamento, Marin solicitó el ingreso del país en la OTAN, algo histórico ya que Finlandia ha permanecido escrupulosamente neutral desde el comienzo de la Guerra Fría. Pero los finlandeses, que ya repelieron una invasión soviética en la Segunda Guerra Mundial, no se terminan de fiar de sus vecinos. Comparten una frontera muy larga, de más de 1.300 kilómetros con Rusia, por lo que muchos temen que Putin termine atacando el país. La solicitud formal se realizó en mayo del año pasado. Se oficializó durante la cumbre de la OTAN en Madrid un mes más tarde y esta misma semana ha ingresado oficialmente en la alianza tras levantar Turquía el veto que había puesto. Pero ni de Ucrania ni de la OTAN se ha hablado mucho en la campaña electoral finlandesa, que ha sido en clave puramente interna. A todos los partidos les parece bien que Finlandia busque amparo en la alianza militar por si las cosas se pusiesen muy mal. Petteri Orpo es un firme partidario de la OTAN y también lo es Riikka Purra, que a diferencia de otros líderes nacionalistas europeos no simpatiza con el régimen de Putin. El Parlamento, de cualquier modo, está muy atomizado y ahí tenemos los resultados como demostración. Un total de 9 partidos han obtenido representación parlamentaria y los 3 principales están prácticamente empatados en torno al 20% de los votos. Orpo tendrá que hacer encaje de bolillos para confeccionar un gabinete más o menos estable. No sería, por supuesto, la primera vez. En Finlandia lo normal es que 3 partidos queden prácticamente empatados y luego se las apañen mediante alianzas para formar gobierno. Lo más sencillo para Orpo sería alcanzar un acuerdo con Riikka Purra, pero es que esto no está ni mucho menos garantizado, ya que los nacionalistas se sienten fuertes y pondrán condiciones muy duras. Si eso falla, le queda la posibilidad de formar gobierno con los socialdemócratas. En Finlandia no se hacen gobiernos minoritarios, ni tampoco gobiernos tomados con alfileres. Los votantes valoran la estabilidad política y cierto sentido de Estado. El gobierno tendrá además un desafío extraordinario, el de integrarse plenamente en la OTAN, y no de cualquier manera, sino en primera línea. Para sus aliados es ahora un socio estratégico muy valioso de importancia capital. Para Putin un dolor de cabeza más que se suma al que ya le ocasionan las repúblicas bálticas. Pocas elecciones hay en Europa más reñidas que las finlandesas. Y esto no es cosa de este año. Leía el otro día algunos análisis electorales y el analista parecía sorprendido porque habían quedado empatados. Bien, no hacía falta más que echar un vistazo a las elecciones anteriores y ver que eso es lo normal. En Finlandia hay 3 grandes partidos que se reparten en torno al 60% del voto. Y así, elección tras elección, desde hace ya muchísimos años. Es, permítaseme la licencia, un sistema tripartidista. Los 3 partidos en discordia son el Partido Socialdemócrata de Finlandia, la Coalición Nacional y el Partido de los Finlandeses. Así es como se llama. Es el partido, digamos, de derecha nacionalista, derecha identitaria. Y se llama así, Partido de los Finlandeses. Bueno, tiene un nombre en finlandés que es un tanto impronunciable, así que vamos a quedarnos con su traducción al castellano. En el espectro se sitúan uno en el centro izquierda, otro en el centro derecha,
centro-izquierda serían obviamente los socialdemócratas, el centro-derecha la Coalición Nacional y otro en la derecha. Si echamos la vista atrás, hasta 2011, nos encontramos con que lo único que hacen estos tres partidos es cambiar los puestos. Aquel año, en 2011, ganó la Coalición Nacional, el SDP, es decir, el Partido Socialdemócrata, quedó segundo y los finlandeses, el Partido de los Finlandeses, terceros. En 2015, las siguientes elecciones legislativas, ganaron los socialdemócratas, el Partido de los Finlandeses quedó segundo y los de la Coalición Nacional quedaron terceros. En 2019 volvieron a repetirse esos resultados, o al menos ese orden, no fueron los resultados idénticos, y este año pues lo que han hecho es ganar los de la Coalición Nacional, los finlandeses han quedado segundos y los socialdemócratas terceros. Lo que os decía hace un momento, es algo parecido a un sistema tripartidista en el que lo único que hacen estos tres partidos es ir cambiándose el puesto al final, ¿no? Y se lo intercambian por poquito, por un 2% de los votos, es decir, por cantidades ridículas de votantes, teniendo en cuenta que Finlandia no es un país muy poblado, así que estamos hablando de unos pocos miles de votos entre un partido y el otro. La diferencia entre ellos, siempre y en todo caso, miremos la elección que miremos, de los últimos 10 o 15 años, es mínima, de décimas de punto, las más de las veces. En las de este domingo tengo delante los resultados finales ya completamente escrutados. La Coalición Nacional de Petteri Orpo obtuvo el 20,8% de los votos y 48 escaños en el Parlamento, que en finlandés, esto creo que es pronunciable, en finlandés el Parlamento se dice eduskunta, si es como se llama. Bueno, el Parlamento finlandés, el eduskunta tiene 200 escaños, 200 diputados, así que se quedó con 48. El Partido de los Finlandeses obtuvo el 20,1% de los votos y 46 escaños, ha quedado solo a 2 del ganador. Y los socialdemócratas de la todavía primera ministra, Sanna Marin, el 19,9% de los votos y 43 escaños. Para que nos hagamos una idea de lo empatados que van, entre Sanna Marin, que es la tercera, y Petteri Orpo, que es el ganador, solo hay 27.000 votos de diferencia, contados 1-1. Por debajo de ellos ya hay un batiburrillo de partidos, más pequeños evidentemente, como el Partido de los Verdes, que por cierto estoy mirando ahora los datos y se ha dado un batacazo importante, ha perdido 4,5 puntos y se ha dejado 7 escaños. Están también la Alianza Izquierdas, así es como se llama, uno que se llama el Centro, está también el Partido Popular Sueco. El Partido Popular Sueco representa a la minoría sueca del país, que constituye el 5% de la población de Finlandia y que es mayoritaria en ciertas zonas del país como las Islas Åland, que están en el mar Báltico. Hace tiempo leí que en las Islas Åland de hecho solo se habla sueco, no se habla finlandés, vamos, que es el único idioma del lugar. Las Islas Åland están en la parte del Báltico, central del Báltico, que vaya hacia Suecia. Finlandia fue hasta, pues creo que hasta 1809 o 1810, que es cuando quedó anexionada Finlandia al Imperio Ruso, el Imperio de los Zares, fue parte de Suecia. Por lo tanto, la cantidad de población sueca allí llegó a ser muy grande. Fue disminuyendo, pero todavía quedan pues muchísimos suecoparlantes en ciertas zonas del país y tienen su propio partido. Bueno, su candidata no hay más que ver el nombre, la tengo aquí, Anna-Maja Henriksson. No puede ocultar esta buena mujer que es de origen sueco. Bien, esta atomización, sin un ganador claro, como podemos ver, obliga a los grandes partidos a conformar coaliciones, con la idea de darle estabilidad al gobierno, evidentemente, porque en un parlamento de 200 diputados gobernar con 48 a mí, sinceramente, se me hace un poco difícil. Necesitas, bueno, a mí al que tenga que hacerlo, necesitas como mínimo pactar con uno y que te quede la mayoría absoluta, que es pues muy fácil, son 101 escaños, que te quede cerquita. Y esto es lo normal en Finlandia. De hecho, a los finlandeses no les gusta la agitación política. Tampoco se la han podido permitir nunca, esa es la verdad. Se trata de un país extenso, casi del tamaño de Alemania, pero muy poco poblado. De hecho, tiene casi la misma, es un poquito más pequeño que Alemania, pero claro, Alemania tiene 83 millones de habitantes y en toda Finlandia viven unos 5,5 millones de personas. Es decir, menos que en la Comunidad de Madrid, para que nos hagamos una idea. Casi todos, eso sí, viven muy concentrados, viven en el sur del país, en la costa del Golfo de Finlandia y en la costa del Báltico, en torno a las dos principales ciudades, la capital, Helsinki, y la ciudad de Turku. Hubo una ciudad finlandesa muy famosa en el pasado, que era Viborg, que actualmente está en Rusia, porque Stalin se la anexionó después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, son, como vemos, muy pocos y tienen un vecino muy poderoso, que es la Federación Rusa.
peligrosa. Ambos países comparten una frontera larguísima de más de 1.300 kilómetros, tengo aquí el dato exacto, 1.340 kilómetros, que en su mayor parte está ocupada por bosques de coníferas muy densos, estos bosques de la taiga que hay en el norte de Europa y en Siberia, que los que evidentemente, aunque solo sea por el frío que hace y la tierra tampoco da mucho, pues nunca ha vivido demasiada gente, de hecho ahí apenas hay población. El paso fronterizo principal no está en esa zona, no está en la zona de la taiga, está al sur, y es un paso fronterizo que tiene mucho tráfico, ya que la ciudad de San Petersburgo está a solo 200 kilómetros de la frontera. De Helsinki a la frontera con Rusia hay otros 200 kilómetros, unos 400 hay de ciudad a ciudad, luego para viajar de una ciudad a la otra bastan unas 5 horas aproximadamente por la autopista. Hasta hace un año se podía viajar también por ferrocarril, en un tren con un nombre muy bonito, un tren que se llamaba Allegro, que cubría la relación en 3 horas y media. Digo que se llamaba porque es que el Allegro ha dejado de circular, dejó de circular creo que fue a principios de abril o finales de marzo del año pasado. Dejó de circular evidentemente a causa de las sanciones. Si no puede haber vuelos hacia Rusia desde cualquier lugar de la Unión Europea, pues evidentemente tampoco puede haber ferrocarriles, y ese tren dejó de circular y creo que ya no va a volver, o si vuelve será dentro de mucho tiempo, porque según leí hace unos meses la compañía que prestaba el servicio ha vendido los trenes, así que tendrían que volver a comprarlos, volver a ponerle el nombre y ponerlos a circular, pero vamos, que esto, si vuelve a suceder, va para largo. Llegó a haber en su mejor momento hasta 4 frecuencias diarias. La frontera se puede seguir cruzando, pero hay muchas complicaciones, ya que se trata de una frontera exterior de la Unión Europea y a causa de las sanciones, bueno, y del hecho mismo de que está en el borde mismo de la Unión Europea, las inspecciones son muy exhaustivas. Si siempre son exhaustivas en cualquier punto que se salga de la Unión Europea, en el caso de Rusia, pues más exhaustivas todavía, porque los productos que salgan de la Unión Europea con dirección a Rusia tienen que cumplir las sanciones, y no se puede apenas exportar nada a aquel país. Lo veíamos en el programa de ayer. Los finlandeses temen a los rusos y tampoco les podemos culpar por ello, esa es la verdad. Les temen tanto que al final de la Segunda Guerra Mundial, una vez hubieron repelido la invasión soviética de 1940, por las 2 guerras de Finlandia, la Guerra de Invierno, y después, como eso continuó, la Guerra de Invierno fue la guerra del 39 al 40, y luego continuó ya en el 41, y fueron otros 4 años de guerra, creo que hasta el 44, sí, hasta el 44, que es cuando firmaron la paz por su cuenta los finlandeses. Pues a eso se le llama la Guerra de Continuación. Bien, pues a raíz de aquello de la Guerra de Continuación ya acordaron permanecer neutrales para evitarse más problemas. Habían salido vivos de milagro de aquella guerra y pensaron que lo mejor era no provocar. Finlandia quedaba constituida como una república liberal, pero una democracia liberal sin alinear, sin claramente volcarse del lado occidental. Bueno, algo parecido en Europa, lo que pasa es que mucho más al sur, a lo que hizo Austria en aquel momento. No solicitaron, por supuesto, el ingreso en la OTAN después de su fundación. La OTAN se fundó en el 49 y no lo habían pedido nunca, jamás, ni tampoco en la Unión Europea. De hecho, presumían en tiempos de la Guerra Fría de que Helsinki, la capital, sirviese como lugar donde soviéticos y estadounidenses pudiesen reunirse, porque era un lugar neutral, un lugar que no pertenecía a la esfera de ninguno de los dos. Bien, eso se mantuvo durante todo este tiempo. Tampoco solicitaron la entrada en la Comunidad Económica Europea, que luego se transformó en Unión Europea. En los años 90, cuando ya se había acabado la Guerra Fría, entraron en la Unión Europea, eso sí. Lo solicitaron en el año 92, es decir, un año después, unos meses después de la caída de la Unión Soviética, y accedieron en el año 95, junto a Austria y a Suecia. Pero eso sí, permanecieron fuera de la OTAN hasta el año pasado, cuando solicitaron de urgencia su ingreso poco después de la invasión de Ucrania. Suecia hizo lo propio, fueron de la mano en este aspecto, y todos los miembros, a excepción de Turquía y Hungría, se mostraron partidarios. Estos dos pusieron pegas. Turquía vetaba concretamente a los 2 nuevos candidatos y los vetaba en bloque. Esto ya hice un programa el año pasado sobre este mismo tema. Pero claro, Turquía tenía sus problemas con los kurdos, los tenía con Suecia, no con Finlandia. Así que al final ha consentido que Finlandia entre en la OTAN.
Esto ya de por sí es un hecho histórico porque pone fin a casi 80 años de celosa neutralidad. No hay apenas finlandeses que se acuerden de la guerra, porque ya fue hace mucho tiempo, así que serán pues gente muy, pero que muy mayor, que sean ya no octogenarios, sino mucho más, que sean prácticamente centenarios, teniendo en cuenta que la guerra acabó en 1944. Así que prácticamente todos los finlandeses vivos recuerdan su país como un país neutral. Aunque la realidad, la práctica, lo cierto es que Finlandia siempre mostró mucha más simpatía hacia Occidente, de la que siempre se han sentido parte. La inmensa mayoría de los finlandeses comparten los valores típicamente occidentales, como la democracia liberal, los mercados libres, la sociedad abierta o el Estado de Derecho. La Rusia soviética no les parecía nada atractiva, la Rusia de Putin tampoco se lo parece. Lo que no querían era dar el último paso, que consistía en integrarse abiertamente ya en la OTAN, a pesar de que el ejército finlandés, como sucedía con el sueco, pues cooperaban en muchas cosas con la OTAN, pero no habían dado el paso definitivo. Durante décadas, porque han sido décadas, estamos hablando desde los años 40, esta neutralidad le facilitó cierta relación de cordialidad, primero con la Unión Soviética y luego posteriormente con Rusia. Pero al mismo tiempo no se distraían ni se despistaban. Mientras eran neutrales y se declaraban como tal y actuaban como tal, iban construyendo un ejército respetable, competente, moderno y tecnificado. Finlandia tiene, como os he dicho antes, 5,5 millones de habitantes, pero están en posición de movilizar a casi 300.000 efectivos en poco tiempo y tienen además otro 1.000.000 de personas en la reserva con formación militar, es decir, que han recibido ya el entrenamiento. Antes de que Rusia invadiera Ucrania, los sucesivos gobiernos finlandeses se contentaban con mantener esa neutralidad, nada más. Tenían buenas relaciones diplomáticas y comerciales con Rusia, el tren del que os he hablado antes, Allegro. Por cierto, he ido a buscar información sobre él y he visto que la inauguración de esa línea en el año 2010 acudió en persona a Vladimir Putin. Claro, un Vladimir Putin algo diferente al que tenemos 13 años más tarde. Fue el viaje inaugural que iba de San Petersburgo a Helsinki. Pues con eso se sentían más que satisfechos, pero eso sí, querían estar preparados por si la cosa se ponía peor. La propia sociedad finlandesa no veía la necesidad de unirse a la OTAN. Y así lo demostraban los sondeos que se hacían continuamente. En los países serios se sondea continuamente la opinión y se hacen encuestas sobre los temas más peregrinos. Finlandia, por supuesto, que es un país serio y además es una democracia que en muchos casos es ejemplar. Bien, pues se preguntaba de vez en cuando, ¿está usted a favor o no está usted a favor de entrar en la OTAN o no sabe muy bien? Bien, pues la práctica, no diré totalidad, pero sí una mayoría consistente de finlandeses estaba en contra. Y de echar un vistazo a sondeos antiguos, empezaba hace 10 años, para no irme más atrás, hace 10 años, en el año 2013, entre el 60 y el 70% de los finlandeses se oponían firmemente a ingresar en la OTAN, no lo veían necesario. Tras la anexión de Crimea, que fue en el año 2014, el porcentaje de los que no querían entrar bajó hasta el 45-50%, es decir, ya solo era aproximadamente la mitad. Pero los que sí querían hacerlo eran aún pocos, era un 20%. El resto, pues, no lo tenían claro. Lo de Crimea les había sorprendido, de forma desagradable, por supuesto, pero no lo tenían claro. Bien, pues en enero de 2022, es decir, un mes antes de que empezase la invasión, el 40% se oponía a entrar. Todavía estaba en el 40%. El 25% se mostraba partidario de hacerlo y el 35%, más de un tercio de los encuestados, no estaba seguro. En marzo, cuando ya se había producido la invasión, los partidarios de entrar en la OTAN ya superaban el 60% y los que querían permanecer fuera habían bajado hasta el 20%. Como vemos, se había invertido la situación. En la última encuesta, realizada el mes pasado, el 82% de los finlandeses estaba a favor de entrar en la OTAN, cosa que ya era definitivo, y solo el 8% en contra. Pocas veces un país ha cambiado de opinión tan rápido como los finlandeses con respecto a la OTAN. Evidentemente, esto no se debe a que les hayan tratado de lavar el cerebro, ni mucho menos. De hecho, hace un año todavía la mitad de la población estaba en contra. La razón por la cual han cambiado de opinión ha sido por la invasión de Ucrania. Eso es lo que es el responsable de este cambio de opinión tan rápido. Esto puso además a la primera ministra, Sanna Marin, ante una disyuntiva.
la disyuntiva de apretar el botón que le tocaba a ella porque era la primera ministra. Se llevó el tema al Parlamento y allí fue aprobado por 188 votos a favor. Es decir, os he dicho antes, 200 escaños tiene ese Parlamento, pues un 94% de la Cámara. Esto en Moscú sentó especialmente mal y se desató una campaña internacional feroz contra Sanna Marin, alimentada por supuesto desde los terminales mediáticos del Kremlin. En agosto, supongo que esto lo veríais, a poco que tengáis redes sociales o leáis los periódicos, bueno, a poco que estéis en este mundo creo que os enteraríais. Se filtraron unos vídeos privados hechos con el teléfono móvil en los que se veía a Sanna Marin bailando en una fiesta. Los vídeos dieron la vuelta al mundo. Yo no sé ni cuántas veces los vi porque iban pasando, pues eso, de red en red, ¿no? Sanna Marin es una mujer joven, pues tiene 37 años ahora, pues el año pasado tendría 36 y bueno, a quien según parece pues le gusta bailar en las fiestas. Algo perfectamente legal y además diría que hasta recomendable. Si uno va a una fiesta es para pasárselo bien y en el pasárselo bien pues se incluye también bailar, sobre todo si sabes hacerlo. La acusaron a esta mujer de ir drogada, lo que la obligó a hacerse un test de drogas que dio negativo. Estuvo la mujer bastante preocupada porque le acusaban de haber consumido cocaína y tal. Bueno, le hicieron el test y no había consumido cocaína. Quizás se había tomado una copa, pero vamos, ¿quién no se toma una copa cuando va a una fiesta? Bueno, yo que no me tomo una copa en ningún sitio, pero quitándome a mí que soy un raro, el resto de la gente cuando va a una fiesta se toma una copa o alguna más. Pero eso no ha sido lo que le ha costado el puesto. Lo leía el otro día, estaban diciendo esto es por lo de las fiestas, no, eso evidentemente a los finlandeses les dio igual. Tampoco lo de entrar en la OTAN. Algo que, de nuevo, alguno el otro día, el domingo por la noche, lo recordaba. Decía, no, esto es por entrar en la OTAN contra la voluntad de los finlandeses, ya que no hubo referéndum. No hubo referéndum porque no hacía falta y porque tampoco tenían mucho tiempo. Las encuestas lo daban pues esos números. Estaban hablando en aquel momento del 80% cuando hicieron la solicitud en el mes de mayo. Y luego todos los partidos prácticamente todos los partidos estaban a favor, ¿no? Así que eso no, en entrar en la OTAN es algo con lo que está de acuerdo la inmensa mayoría de los finlandeses. De hecho, este es un tema que apenas se ha tratado en la campaña electoral, es un hecho consumado. En las elecciones del domingo se produjo una concentración en los tres principales partidos que veíamos al principio. Durante la campaña, tanto Marin como Petteri Orpo como Riikka Purra pidieron a sus simpatizantes que concentrasen el voto, se lo rogaron de rodillas, entregándoselo a ellos en lugar de a partidos más pequeños. Con la idea de que si me dais unos pocos votos que me hacen falta, pues ganaré, quedaré el primero de esta competición a 3 y podré formar gobierno. El que más voto pudo arrastrar de partidos pequeños fue Orpo, que ganó 10 escaños con respecto a las elecciones de 2019. Purra ganó 7 y Marin ganó 3, probablemente a costa de los verdes, que han perdido, como os decía antes, que se habían dado un buen castañazo, han perdido 7 escaños. De modo que, aunque a Marin le ha ido razonablemente bien, sacó 2 puntos más que en el año 2019, que ya no se presentó en el año 2019, se presentó su antecesor, pero bueno, ha mejorado los resultados del partido. El resultado final ha sido un giro hacia la derecha. Eso no significa que Orpo vaya a gobernar con el partido de los finlandeses. Podría hacerlo. Sería de hecho la opción más fácil, ya que entre ambos suman 94 escaños y eso les coloca pues muy cerca, al borde mismo de la mayoría absoluta. Pero también podría pactar con Sanna Marin o con el Partido Socialdemócrata. Es posible que Sanna Marin después de esto pues termine marchándose, ¿no? Eso dependerá de lo que el partido de los finlandeses le pida a Orpo. El punto fundamental e irrenunciable de este partido es poner freno a la inmigración, algo en lo que no coincide con la coalición nacional, que ve a los inmigrantes con buenos ojos, ya que la economía finlandesa es una economía muy dinámica que funciona muy bien y necesita, por lo tanto, mucha mano de obra. El país está envejecido y necesita inmigrantes. Lo que no va a cambiar es lo esencial. El nuevo gobierno finlandés no se va a replantear la decisión de ingresar en la OTAN. Más bien al contrario. La incorporación de Finlandia, que se hizo efectiva ayer, por cierto, duplica la frontera que la alianza hace con Rusia. Hasta ayer eran unos 940 kilómetros de las repúblicas bálticas y luego la frontera ruso-noruega, que tiene 100 y pico kilómetros, muy al norte ya. Cerca del Cabo Norte, evidentemente, una zona que ya no es ni siquiera taiga, ya es directamente la tundra.
Ahora pasan a ser unos 2.300 kilómetros de frontera, en una zona delicada por encima del círculo polar ártico. A no mucha distancia de esa frontera se encuentra la península de Kola, donde se concentra pues algo así como la mitad de los silos nucleares rusos. También queda cerca el puerto de Murmansk y la base naval que hay al lado, que se llama Severomorsk. Se quejaba Putin de tener a la OTAN muy cerca, y eso, según él, le obligó a invadir Ucrania. Pues bien, ahora la tiene más cerca que nunca, recrecida y con una nueva misión, que es la de pararle los pies. Todo se debe a Putin, que no sabemos aún muy bien cómo pasará la historia, pero podemos estar seguros que no lo hará como estratega. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Rafael, que es de Granada y que nos trae el tema este de la gestación subrogada, del que hablamos tanto en España la semana pasada. De nuevo, felicidades por todo lo que haces, que la verdad es que es una luz dentro de toda la oscuridad, tanto tú como Jano, como tanta gente que os conocéis del mismo palo. Y espero que sigas así. Mi opinión es con respecto a lo que se está comentando a tenor de Ana Obregón y su gestación subrogada. Yo soy médico y, bueno, desde mi punto de vista, yo sí estoy a favor de la gestación subrogada. Por un lado, creo que si bien por sanidad pública o bien por sanidad privada se llevan a cabo fertilización in vitro, porque no se va a poder llevar a cabo esto, que es parecido, y que es verdad que tiene sus riesgos, como todo acto médico, pero al final conlleva el mismo fin en el útero de otra persona que debe de estar de acuerdo. Por otro lado, en España y en el resto del mundo existen ensayos clínicos por parte de la industria farmacéutica, y en esos ensayos clínicos hay 4 fases generalmente. La fase 1, que suele ser en animales. La fase 2 se realiza en humanos sanos para ver tolerancia y efectos secundarios al fármaco, y ya las otras fases son pues en personas enfermas. En la fase 2, generalmente estas empresas lo que hacen es que toman sujetos voluntarios y a cambio de un precio, de un pago, les inyectan los fármacos que están testeando, y el sujeto individualmente pues debe tener unos requisitos y acepta los riesgos que pueda haber. Yo creo que esto es prácticamente igual que la gestación subrogada. Hay un beneficio económico que tiene que haberlo, porque uno pone su cuerpo al servicio de la ciencia y de un beneficio mayor. Y en tercer lugar, creo que al igual que otras cosas, como la presencia de las drogas, la prostitución, etcétera, creo que, lo único que tiene que haber es una regulación que controle ciertos aspectos. Yo no estoy nada a favor de que Ana Obregón lo haya hecho por la edad que tiene, aunque luego tendrá organizado para su niña lo mejor. Pero una persona de más de 60 años no debería de tener un hijo por estas vías. Entonces, ahí dejo mi opinión para que la conozca y se debata, porque yo creo que es algo que realmente ha sido más una cortina de humo y que le ha dado mucha munición tanto a un espectro político como a otro para desviarnos de lo realmente importante. Hace unos días ya di mi opinión sobre este tema en un vídeo de la Contra en directo. Estos directos que hago por Twitch y que luego, pues, lo principal del directo lo subo a mi segundo canal de YouTube, que se llama así, La Contra en directo. Si no lo conocéis, pues no tenéis más que suscribiros, o simplemente no paráis por Twitch, que también es muy posible, pues podéis ver lo principal, los highlights, ¿no? Los podéis ver en este canal secundario. Bien, pues comenté más o menos lo mismo que tú. Yo personalmente estoy a favor de la gestación subrogada. Partiendo del hecho de que considero que uno es dueño de su cuerpo, puede perfectamente emplear su útero para ganarse la vida como emplea sus manos o emplea su cabeza. Evidentemente tiene que ser libre y voluntario y estar sometido a algún tipo de regulación, tanto para la persona que encarga el embarazo como para la persona que se va a quedar embarazada. La regulación evidente pues iría dirigida a evitar abusos, eso ya digo, es obvio, y a tratar de disminuir los riesgos para la persona que se queda embarazada y también para la criatura que venga al mundo. Lo que has comentado de la edad pues es
una buena idea. No sé, encargar una gestación con más de 65 años, como es el caso de Ana Obregón, que tiene 68 exactamente, pues a mí me parece un tanto insensato. Pero bueno, en el estado de Florida está permitido. El ejemplo que has puesto de los ensayos clínicos de fármacos o vacunas creo que está muy bien tirado. Recordemos cuando estaban ensayando las vacunas contra la COVID, que muchos nos preguntábamos de dónde salía tanta gente, tantos miles de personas para inyectarse una vacuna que estaba aún en fase experimental. Pero nada, había mucha gente ofreciéndose, decenas de miles de personas, a cambio, obviamente, de dinero. Lo mismo sucede con otro tipo de fármacos. Hay trabajos que implican un riesgo para la salud mayores que otros. El riesgo que tiene un jardinero no es el mismo que tiene un leñador. El que tiene un piloto de una aerolínea comercial no es el mismo que tiene un piloto de combate. Todos nos ganamos la vida vendiendo nuestras habilidades y también nuestro cuerpo. De ahí que procuremos cuidarlo. Yo, por ejemplo, trato de evitar estar en sitios ruidosos para no tener que forzar la voz, porque con la voz me gano la vida. Y no hay cosa que más tema que una bronquitis, porque en el caso de que la contraiga me quedo sin trabajar. En todos los trabajos, sin excepción, hay que poner el físico. El dependiente de una tienda pasa muchas horas de pie, el conductor de un autobús pasa muchas horas sentado, el agente de cambio y bolsa pasa muchas horas mirando una pantalla o varias pantallas. Bien, una mujer que quiera quedarse embarazada por encargo tiene que asumir también algunos riesgos para la salud. El hecho mismo de estar embarazada ya lo es. Una regulación adecuada disminuiría esos riesgos, eso está claro, pero no los eliminaría por completo. Ahora bien, entiendo que gente con convicciones religiosas, muy bien asentadas, muy profundas, pues esto le parezca un disparate, porque consideran que el cuerpo no es enteramente suyo. Su posición es respetable, simplemente lo que yo quiero es que no me la impongan a mí. Lo que me sorprende es la posición de cierta izquierda, que es ferozmente partidaria del aborto, arguyendo que el cuerpo pertenece a las mujeres y que por lo tanto pueden abortarse, así lo desean, pero en cambio no se pueden quedar embarazadas por encargo. Es curiosamente la misma parte de la izquierda que quiere prohibir la prostitución o la pornografía, porque consideran que son trabajos indignos y por lo tanto tienen que estar fuera de la ley. Tampoco me vale esos que dicen que esto es parecido a lo de vender órganos. Tras un embarazo, una mujer no queda mutilada. Tras vender un órgano, cualquier persona queda irremisiblemente mutilada. Así que la comparación no me vale porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien, seguimos con Alejandro, que nos habla de un tema del que ya hablábamos ayer, el de la presunta sustitución étnica en Europa. Hola, buenas Fernando y contraescuchas. En respuesta a Mario del programa de hoy por el tema de la sustitución étnica, de esta de la que hablan que hay, yo no estoy nada de acuerdo con él, es más, estoy bastante de acuerdo contigo y con Andrea. Voy a poner varios ejemplos de gente que conozco yo, ¿vale? O sea, bueno, yo tengo, te lo he dicho otras veces, tengo 3 cafeterías, bueno, y tengo un equipo de personas variadas, bueno, gente de muchos países, Hispanoamérica, de aquí de España, de Marruecos. Sin ir más lejos, bueno, tengo una empleada que es marroquí y que ella pues no lleva velo ni y come cerdo, ¿vale? O sea, está totalmente integrada ya en nuestra sociedad. Otro proveedor mío que es también descendiente de marroquí, bueno, su madre es marroquí y su padre es español, él más de lo mismo, él ya está totalmente adaptado a la vida que tenemos aquí, es más, ni es musulmán, practicante, ni nada, ¿vale? Por supuesto, come cerdo, bebe alcohol, etcétera, etcétera. Por el lado de gente de Hispanoamérica, pues mira, tengo 2 compañeras, ¿vale? De mi equipo, que sus maridos son españoles y una de ellas tiene hijos con él. Luego mi cuñada es boliviana, que tiene un hijo también con mi hermano, o sea que, vamos, que eso de la sustitución étnica, pues no lo acabo de ver, la verdad, porque la gente que yo conozco, o sea, es gente que se está adaptando totalmente a nuestra sociedad. Es más, sí que hay casos que continúan con su religión y con todo esto, pero he de decir que también hay muchos casos que dejan a un lado sus costumbres y su religión porque se adaptan a la vida de aquí, atea, agnóstica o como lo queramos llamar, ¿sabes? O incluso alguno se puede pasar al cristianismo, aunque sean pocos, ¿vale? Entonces, nada, eso era mi aporte, ¿vale? Porque creo que
que la gente pues al final va viniendo aquí y la sociedad pues va evolucionando y es evidente pues que la sociedad del futuro pues probable que haya más musulmanes que había hace 50 años, como es lógico, pero no creo que vaya a haber ninguna sustitución étnica, ni mucho menos. Irá evolucionando y no sabemos dónde nos llevará, ¿no? Pero vamos, que justamente en nuestro país, en España, no tenemos ningún problema en mezclarnos. Bueno, nada, siento si se me ha ido un poco largo. Un abrazo y enhorabuena por tus programas. Lo que comentaba ayer sobre esto de la sustitución étnica sentó mal a algunos contraescuchas que me lo hicieron saber en los comentarios del programa, tanto en iVoox como en YouTube. Me hablaban de las zonas no-go que hay en ciertas partes de Europa. Y alguno incluso me echaba en cara no vivir en una zona en un barrio, en una zona con mucha inmigración y por lo tanto no sentía sus efectos y de ahí que hablase con esa ligereza, ¿no? Bien, vayamos por partes. Efectivamente hay zonas no-go en Europa, especialmente zona no-go, lo dice la palabra, de no vayas, barrios conflictivos, vamos, especialmente en Francia, que constituyen un problema de orden público muy importante para las autoridades locales. La razón de su existencia hay que ir a buscarla en la falta de integración, que es exactamente lo que el nuevo primer ministro de Escocia sí que ha hecho, integrarse. Caray, que hijos de inmigrantes, especialmente cuando vienen de culturas muy distintas, muy alejadas de la nuestra, como el caso de un pakistaní, pues lleguen lejos en la vida, ya sea como empresarios de éxito, como profesores de universidad, o catedráticos, o escritores, o artistas, o políticos, es un ejemplo muy constructivo para el resto de inmigrantes, que ven con sus propios ojos cómo el país al que se han mudado ofrece oportunidades para todos. En Escocia, alguien como Humza Yousaf es un modelo para otros pakistaníes y en general para los inmigrantes del Indostán, que son muy numerosos en el Reino Unido. Por lo demás, Humza Yousaf no es pakistaní, sino de origen pakistaní. Él es escocés, nacido en Escocia y allí ha pasado toda su vida. Habla perfectamente inglés, con el perceptivo acento escocés, que es tan gracioso, y entiendo que también sabrá hablar panjabí, que es la lengua de sus padres, que son originarios del Punjab, una región que está ahí al norte del Indostán, a mitad, casi todo está en Pakistán, eso sí, aunque hay una parte del Punjab que está en la India. Pero vamos, este hombre estudió en la Universidad de Glasgow y empezó a hacer política siendo muy joven dentro del Partido Nacionalista Escocés. Trabajó de teleoperador en O2, la compañía esta el operador de telefonía móvil que pertenece a Telefónica, por cierto, y luego pasó a ser asistente parlamentario y luego diputado. Vamos, una carrera indistinguible de la de cualquiera de sus compañeros de partido. Según he podido comprobar en su ficha personal, la que da el Parlamento escocés, estuvo en España en 2011. Estuvo aquí por invitación de Esquerra Republicana, que al parecer corrió con los gastos de la visita. Lo pone aquí en esta ficha, ¿eh? Vamos, lo mismo que otros muchos parlamentarios y políticos del SNP. Esquerra no le invitó por ser pakistaní, sino por ser nacionalista escocés. Los hay que le quitan la condición de escocés porque no es cristiano, sino musulmán. Pero es que la nacionalidad no va inscrita a la religión mayoritaria. Si así fuese, yo no sería español porque no soy católico. Y evidentemente soy español. Que sea musulmán es un asunto privado suyo, que ni quita ni pone, a no ser que quiera aplicar la Sharia en Escocia. Cosa que por descontado no podrá hacer porque la ley se lo impide. Respecto a eso que alguno me dijo ayer, que no veo inmigrantes en mi día a día, porque vivo en un barrio de ricos, en fin, vivo en un barrio de Madrid, que no es que esté entre los que más inmigrantes tienen, es que es el que más inmigrantes tiene de toda la ciudad. He ido a mirar los datos ya por pura curiosidad al Ayuntamiento de Madrid, que tiene estadísticas sobre este tema. Los datos a 1 de julio del año pasado. El 17% de los empadronados en esta ciudad, en Madrid, es extranjero. En mi barrio ese porcentaje sube hasta el 35%. Esos son los empadronados, muchos de ellos ni siquiera lo están, así que el porcentaje será algo mayor. Como os podéis imaginar, estoy muy acostumbrado a ver extranjeros de todas las nacionalidades a mi alrededor, de forma cotidiana. No sé hasta qué punto están integrados porque no me meto en la vida de los demás. Lo que sí sé es que la vida en mi barrio es por lo general tranquila. Bueno, todo lo tranquila que puede ser en el centro de Madrid. Hay algunos robos, gente que pasa droga, alguna pelea de bar y los borrachines de fin de semana que arman escándalo. Pero eso ha sucedido siempre en el centro con o sin inmigrantes. Cuando yo era niño, en los años 80, este barrio, que es el barrio de mi padre, por cierto, apenas tenía inmigrantes. Casi toda la población era española y os aseguro que era más peligroso que ahora, especialmente por las noches.
Aquí la inmensa mayoría de la gente va a lo suyo y no se mete donde no le llaman. Hay un par de iglesias de toda la vida, tradicionales, con su parroquia de habituales, una misión evangélica, a la que van muchos hispanoamericanos, creo que hay un centro para hindúes y hay una mezquita también. Los africanos suelen ponerse los domingos a tocar sus bongos en la plaza hasta que se cansan. En fin, que cada uno hace su vida y no enreda en la de los demás. En eso consiste la sociedad abierta. Todos tenemos cabida en ella respetando las leyes. Bien, pues esas mismas leyes son las que tienen que dar cabida a todos. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla de Ángela Rodríguez Pam. Y me gustaría hacer un comentario al hilo de la figura de Ángela Rodríguez Pam, que está tan de moda en las últimas semanas. Y bueno, ha saltado un poco, más que de costumbre, a los titulares, pues por una serie de afirmaciones disparatadas. Lo que pasa es que creo que estamos entrando todos como toritos a lo que no deja de ser una deliberada cortina de humo para ocultar pues otro tipo de cuestiones que están afectando a la parte podemita del gobierno. Es evidente que bueno, la señora que tiene una legislatura bastante disparatada ha puesto el acelerador justo ahora, es decir, podemos decir que si no es prácticamente todos los días, prácticamente todas las semanas nos está saliendo con una chorrada. Y esto les permite, ya digo, tender humo y también entrar en otra dinámica que les gusta mucho a los podemitas, que es la victimización. Si tú criticas a Ángela Rodríguez Pam, pues estás criticando a las mujeres jóvenes que hacen política. Y ya tienen otro colectivo victimizado. A mí me pasa en la política como en la cirugía. Es decir, a mí si me meten en un quirófano para hacer algo de chapa y pintura, pues a mí que me opere una mujer joven, pues me da igual. Yo lo único que le pido es que esté preparada y que sepa lo que hace. Y cosa que en las mujeres jóvenes de Podemos pues no parece que se dé el caso. Es decir, su problema no es que sean mujeres y jóvenes o determinada orientación sexual o un determinado sobrepeso. Es simplemente que no han hecho nada en la vida de utilidad, salvo dedicarse al politiqueo, y eso es perfectamente criticable. Se ha encontrado en las últimas semanas con que frente a señores con bigote que las critican, se está encontrando con la crítica de las feministas, que van pues prácticamente a cada acto que organizan pues a darles la tabarra. A ver, yo eso no lo defiendo, pero sí lo explico en el sentido de que estas mujeres jóvenes que hacen política jamás se someten a una entrevista incómoda, no se someten a un debate o a alguien que les ponga delante con tiempo y con preparación, que les pueda rebatir todas sus memeces. Ángela Rodríguez Pam practica el estilo Irene Montero, ¿no?, de las intervenciones metralleta. Cualquier pregunta, las pocas veces que se someten a preguntas, hacen respuestas muy largas, reiterativas, no contestan a lo que se le pregunta, simplemente repiten consignas. El último ejemplo lo tenemos en el tema de la ley trans. Ahora Irene Montero nos dice que la política penitenciaria nos ha cambiado, que es la que se ha hecho. Además pone nombres y implica al resto de partidos. Es la misma política en ley trans, en cuestión de personas trans en las cárceles, que hace pues 20 años. Nadie le dice, mire, es que esto es como si usted hace una ley para que se reparta en una tómbola el carnet de conducir, aumenten los accidentes, y usted diga, oiga, yo no le he cambiado una coma al código de la circulación. A ver, si usted la condición de trans la modifica, pues se le seguirá aplicando la misma doctrina penitenciaria, solo que a una serie de personas que han tenido abierta la puerta para hacer fraudes de ley y aprovecharse de la ley. Y entonces, bueno, ya toda esta peripecia pues explica que salga Ángela Rodríguez Pam a salir de muñeco del pim pam pum y a recibir los palos que así se ahorra doña Irene. Bueno, el fenómeno Pam evidentemente tiene mucho que ver con la debilidad de Podemos. Necesitan que se hable de ellos y ahí entra Pam al rescate siempre que hace falta. No, lo que no sé es hasta qué punto eso les está beneficiando o les está perjudicando. Según tengo entendido, entre los que votan o votaban a Podemos, Ángela Rodríguez Pam y su jefa Irene Montero no caen demasiado bien. Así que creo que esta operación de capturar la atención a cualquier precio les está saliendo cara y está consiguiendo justo lo contrario de lo que se proponían con ella. Así que si terminan saliendo no ya del poder, sino también del Parlamento, lo más probable, querido Israel, es que Ángela Rodríguez Pam, que es paisana tuya, tú estás en Vigo, esta mujer es de Pontevedra, según tengo leído, pues vuelva a su tierra de origen, a su querida Galicia, y allí se presente quizá a las elecciones locales o a las autonómicas. Te comentaba
por WhatsApp que igual se nos cambia el nombre y se nos pone Ángela, que, ojo, haría el viaje que ha hecho Yolanda Díaz, pero a la inversa. Yolanda Díaz fue nacionalista gallega en una época de su carrera y después lo dejó. Bueno, pues Ángela Rodríguez Pam, igual se nos cambia el nombre, se nos pone Ángela y empieza a ser nacionalista gallega dentro de 1, de 2 o de 3 años. En fin, a fin de cuentas, supongo que querrás seguir viviendo de esto durante mucho más tiempo. Bien, pues con esto, queridos amigos, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del invierno en la economía rusa. La guerra desangra literal y económicamente a Rusia, y esto será así hasta la negociación. Veremos en qué términos que la cierre o posponga. Mientras tanto, el invierno económico ruso, ucraniano y europeo beneficiará a otros mercados. La invasión de Vladimiro será costosísima para Rusia y la decisión de renunciar a la energía rusa lo será para nosotros, porque todos los años hay invierno y todos los días hay algo que producir. Afortunadamente, Europa solo puede perder la guerra económica y desafortunadamente somos perfectamente capaces. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí llega la contracrónica de hoy, 4 de abril. Hoy es miércoles santo. Mañana es jueves santo, que será ya un día completamente vacacional. Será vacacional, pero no en la contracrónica. Aquí yo procuro no tener más vacaciones que las estrictamente necesarias. Así que me despido de vosotros. Hasta mañana.